Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva idea de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, de ECOS, del Congreso Nacional de nuestra querida SMOL Guadalajara 2024. Soy el doctor Jaime Fandiño Izundegui. Actualmente soy el jefe de servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español de México. Llevo prácticamente 31 años dedicados a la cirugía plástica y reconstructiva de la cara, entonces ya tengo algunos años de experiencia en esto. El motivo de esta plática se llama cirugía del perfilamiento facial. En principio les diré que contamos con varios procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para modificar el contorno facial. El más frecuente de todos es el uso de los implantes faciales con manejo de grasa y con materiales de relleno. En la parte donde vamos a tocar un poquito el tema de la historia, veremos que se han utilizado también algunos otros materiales. Pero hoy en día, en el siglo XXI, tenemos los implantes, el manejo de la grasa, ya sea con colocación o retiro de la misma, y los materiales de relleno. En esta cirugía del perfilamiento facial, debemos de tener siempre muy claro que la rinoplastia forma parte fundamental cuando hay algo que manifestar o algo que resolver, como en el caso de este barbado hombre que yo les pongo de ejemplo. Sin embargo, no es el motivo de esta charla. Iremos hablando de los otros temas. Entrando de lleno en la parte de la aplicación en el contorno facial para buscar el perfilamiento de la cara, tenemos varios lugares de aplicación de estos implantes faciales. Como pueden ver en esta imagen, los implantes de mentón, que son con mucho los más frecuentes, los implantes malares, que probablemente le siguen en segundo lugar, tenemos los implantes submalares, tenemos los implantes de ángulo de la mandíbula, los implantes temporales, algunos implantes en la zona frontal y la supraórbita. Sin embargo, en el motivo de esta plática y por cuestiones de tiempo nos vamos a enfocar a los más frecuentes y les diremos que algunos de estos han sido sustituidos por los materiales de relleno. Como les comentaba yo, la mentoplastía es con mucho la más frecuente. Dentro de los implantes faciales es probablemente 6-1 o 7-1 con cualquier otro implante. Seguido de los implantes de la eminencia malar, y lo que cada vez se ha vuelto más común es la combinación de técnicas para lograr nuestro objetivo. Como la colocación de los implantes y el manejo de la grasa, ya sea que lo más frecuente en nuestro medio es el quitar, como la bichectomía, y en algunas ocasiones la liposucción de la papada y del contorno mandibular con la ayuda de una cánula que nos aspira y nos hace que se marque mucho más nuestra línea mandibular con resultados realmente sorprendentes. Dentro del tema de la historia y que no debemos de olvidar, tenemos que tomar en cuenta que los primeros injertos de material autólogo fueron de la misma jiba. La jiba que se quitaba de aquí la poníamos en el área del mentón. Eso está descrito desde hace ya muchos años. Yo se lo vi hacer en algunas de las rotaciones con el doctor Fernando Ortiz Monasterio, sobre todo para aquellos pequeños aumentos nada más del área del mentón y con resultados realmente fascinantes. También con el hueso del cráneo, principalmente con lo que llamamos la calota, y en algunas otras ocasiones se usó la costilla o la cresta ilíaca.
En 1948 está descrito para el mentón el primer implante aloplástico. En los 50 hubo un gran avance de los materiales aloplásticos liderados por el Silastic y sus variantes. Y no fue hasta más o menos finales de los 80 y principios de los 90 cuando Terino ya hizo la aparición o sugirió la aparición de los implantes de mentón prefabricados. En un inicio teníamos una pieza de Silastic, vamos a decir como un cuadradito de Silastic, y nosotros éramos los encargados de esculpir el mentón que íbamos a poner. Y ahí los cirujanos que no tenemos una especial habilidad para hacerlo, estábamos en franca desventaja con algunos otros cirujanos que eran muy buenos para perfilar esto y les quedaban maravillosos. Yo, por ejemplo, no tenía o no tengo esa habilidad. Dentro de las opciones que tenemos hoy en día, tenemos el Silastic, que como ustedes pueden ver ahí, lo tengo subrayado, porque es sin duda para el mentón el mejor material de implante. Si bien es cierto que no tenemos el implante ideal, el Silastic para el área del mentón y también del malar son los que más se asemejan al implante ideal. Los de Medport, usamos los de Medport, que son implantes porosos en donde crece el tejido fibroso entre el Medport, de tal forma que pareciera que el Medport se integrara al hueso. Eso nos dio una gran alegría porque decíamos que ya se iba a poder integrar. Pero el problema era cuando los tenías que quitar porque los dejaste chuecos, porque había algo de absorción del hueso por la presión que ejercía. Y para quitarlos era relativamente difícil, eran cirugías de 2 o 3 horas solo para poder quitar el implante. De ahí apareció el Mersilene, una malla de Mersilene en la que yo incluso publiqué algunos artículos del Mersilene para el dorso de la nariz, donde nos iba muy bien, mucho mejor en el área del mentón, pero que tuvimos es decir, tuvimos rechazos del material cercanas a un 10, un 12%, que es realmente inadmisible tenerlo algo así. De ahí pasamos al Gore-Tex, este material que se usa mucho incluso en la industria del calzado, en la industria del vestido, para las chamarras del frío, con resultados francamente buenos y mejores que el Mersilene en el dorso de la nariz. Sin embargo, ya también lo abandonamos porque llegamos a la conclusión que ya había la conclusión, pero que el tiempo nos volvió a poner en nuestro lugar de que lo mejor es para el dorso de la nariz material humano. También usamos hidroxiapatita y en la antigüedad usaban marfil para buscar aumentos en el área facial. El tema de la maloroplastia, esta apareció más o menos a principios de los 70s en Francia con el doctor Portesier, que fue el primero en describir el aumento del malar, pero principalmente eran pacientes de reconstrucciones craneofaciales. Ustedes recordarán que el doctor Portesier y el doctor Ortiz Monasterio son los padres de la cirugía craneofacial en el mundo para los pacientes con malformaciones congénitas como los Cruzón, por mencionar alguno de ellos. El doctor Tessier usaba o pregonaba el uso de material propio del paciente, como la costilla, el hueso del calvario y la cresta ilíaca para el malar, con excelentes resultados. Me gustó poner esta diapositiva donde vemos que en 1974 el doctor González Ulloa, mexicano también, describe aumento del malar con materiales aloplásticos, principalmente con el Silastic, que él mismo los cortaba. Hoy en día ya vienen preformados también y no nos dan mayor problemas. Y en algunas veces lo que puedes hacer es recortarlos y parece que te queda un poquito más grande de lo que esperabas. Que son los que Binder y Terino ya empezaron a popularizar hacia finales del siglo pasado, en el 94.
Ellos también hicieron una descripción muy precisa de la anatomía media de la cara, donde se presentaban las deficiencias y donde era necesario el colocar los aumentos. Es importante reconocer o recordar que la malaroplastía, lo importante es que la eminencia del hueso malar domina la parte lateral de la media cara, es decir, en lo que llamamos el perfil social, que no es el perfil típico de las fotos que utilizamos, sino el del 3/4, la eminencia malar forma una estructura y un ángulo tremendamente importante para la definición de esa cara. Y se sabe y se tiene bien conocido, al menos para los criterios actuales, que unos pómulos altos y rellenitos proporcionan una apariencia juvenil. Sin embargo, siempre tener cuidado de no sobrepasarnos, como vemos continuamente en las redes sociales, el aumento de rellenos que los ponen aquí, donde se ven las personas francamente artificiales. En esta diapositiva nos vamos a detener porque quizás es la parte más importante. La parte del criterio técnico lo veremos, pero eso está en todos los libros y aquí me voy a detener. La decisión para colocar los implantes o cualquier procedimiento en la cara debe de ser tomada en conjunto con el paciente y usar de base los cánones preestablecidos de belleza, es decir, los ya conocidos, los ángulos que ya se han modificado en muchas partes porque el mundo se ha globalizado y ahora ya estamos todos mucho más mezclados. ¿Y por qué digo esto? Que debe ser tomada en conjunto con el paciente. Porque antes, en la época de los antecesores que les acabo yo de comentar, como el maestro Ortiz Monasterio, como el maestro González Ulloa, como el maestro Armando González Romero, el criterio que predominaba era del cirujano. Nosotros, los cirujanos, éramos lo que le decíamos a la persona, qué es lo que requería y qué es lo que se le vería bien, y tomábamos unas fotografías, a veces eran en blanco y negro, le dábamos la vuelta y por ahí podíamos hacer un esbozo de qué es lo que nosotros haríamos, y el paciente las más de las veces estaba de acuerdo y se quedaba conforme o no al final con el resultado. Hoy en día eso ya no es factible. Hoy en día es indispensable la aprobación del paciente, para lo cual lo vamos a lograr mediante la simulación con alguno de estos programas que ya tenemos todos. En la computadora, yo les aconsejo no hacerla en el teléfono, no se ve profesional, en la computadora de su consultorio, y hagan ustedes una aproximación de qué es lo que están proponiendo como cambio y que el paciente esté de acuerdo. Aunque nosotros tengamos el conocimiento de los criterios preestablecidos de belleza, el manejo de las líneas clásicas y de los ángulos, hoy en día ya no es tan dogmático. Hay variantes, y hay variantes que dependen del gusto de la persona, de tal forma que no debemos imponer nuestro criterio. Tenemos que respetar la voluntad del paciente, teniendo especial cuidado más a la nariz, que no es el motivo de la técnica, en que no tratemos nosotros de, por vender la cirugía, ponerle o ofrecerle a nuestro paciente un resultado en la modificación con el programa que no seamos capaces de cumplir. Tenemos que ser muy honestos con lo que en nuestras manos podemos cumplir y mostrarle al paciente. Esta es una fotografía clásica de los años finales de los 80 del doctor Joe Brennan, de su libro, donde vienen lo que en ese momento se consideran unos cánones de belleza actuales. Sin embargo, si estos mismos cánones de belleza, estas medidas las pasamos a las personalidades de la industria del entretenimiento, se me viene a la mente Angelina Jolie, por ejemplo, pues no caben en estos cánones. Y hoy son consideradas sex symbol y son a los que más parecido quieren tener la mayoría de nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a colocar nuestro implante malar?
Esto sí no ha cambiado. Estas dos líneas que yo les pongo aquí y espero que les sean muy útiles son para marcar dónde vamos a poner nuestro implante, recordando que vamos a hablar del implante, ya sea un implante de Silastic o ya sea un implante con relleno. Esto nos va a garantizar que lo coloquemos en el lugar donde debe de ir. De tal forma que en esta área es donde queremos que quede nuestro implante. Existen varios abordajes, un abordaje subciliar y un abordaje que va sublabial. Yo les recomiendo con mucho el sublabial. El subciliar, a veces me migraron los implantes hacia arriba y son un desastre y el paciente se enoja mucho y no lo tolera. Y en cambio, con el abordaje que yo les voy a comentar ahorita, que es el sublabial o que antiguamente llamamos como para hacer un Cadwell look, ese no nos da mayores problemas de migraciones y nos permite la posibilidad de fijarlos de la manera en que yo les voy a comentar en unos minutos. Hacemos entonces una incisión sublabial, puse yo aquí tipo Cadwell look, disecamos una bolsa sobre la eminencia malar. Hay una falacia de que hay que levantar el periósteo. Si ustedes levantan el periósteo y meten un implante malar que tiene cuando menos 3 o 4 milímetros de grosor, es imposible que ese periósteo se vuelva a poner en su lugar y las más de las veces lo que hacemos es que se rompa. Mi consejo es no tocar el periósteo, eso nos va a favorecer que no haya ninguna clase de resorción del hueso con el paso de los tiempos, del tiempo, de tal manera que colocamos la prótesis sobre el periósteo. Pueden colocar o no una rienda de este material aloplástico, del Silastic que yo le digo que haga, la sacan a través de la piel para que quede afuera y no se mueva, la fijan con un micropor, por ejemplo, y luego la recortan. Tomando en cuenta que mi consejo es que no use, por ejemplo, Cadwood, porque son multitrenzados. Usen un nylon delgadito nada más y luego se lo quitan con el jín que no se mueva. Sin embargo, lo ideal es usar un tornillo que ustedes lo coloquen. Los que hacemos trauma facial estamos muy familiarizados con el uso de las mini placas y los tornillos. Ponen un microtornillo en el centro de la prótesis y no habrá manera de que se mueva. Ahí tienen en el momento cómo hacemos la disección. Prácticamente no sangra. Vean, ahí ven, claramente se ve dónde está la zona del periósteo. Lo respetamos, como yo les comentaba, y ahí vamos a colocar nuestro implante. Veanlo aquí, se ve claramente transparente y le ponemos, perdón, le ponemos un tornillo si queremos tener la certeza de que no se nos vaya a mover. Últimamente se han puesto de boga el uso de rellenos semipermanentes y permanentes para el aumento de la evidencia malar. Como ustedes saben, los rellenos van muy bien para algunos surcos, para algunas pequeñas cosas. A mí no me gustan mucho porque los permanentes, luego si por alguna razón dan un problema, es difícil de retirarlos, a diferencia de un implante que, como son de Silastic, no van a hacer ninguna reacción y para quitarlos es cuestión de 2 minutos quitarlos. Sin embargo, como esta transparencia de alguna imagen publicitaria en Internet, lo colocan en el área que vimos, si recuerdan las franjas que pintamos se verían exactamente igual, y ahí van a colocar materiales de rellenos que algunos son semipermanentes y algunos son permanentes con, al parecer, también muy buenos resultados. A esto además le podemos agregar, en el caso de un paciente con estas expectativas, el manejo de la grasa facial, siendo con mucho la bichectomía, decíamos, la más frecuente. En el momento que nosotros disminuimos el área de los cachetes, déjenme decirlo así, también se va a ver más el malar. Decimos de manera un poco
de broma y de forma cariñosa, que tienen cachetes como de querubín. Fíjese lo que decía Nikolic y Montenegro, más o menos por ahí, alrededor de los años 80. El retiro apropiado de las bolsas de Bichat en rostros redondeados u ovalados produce cambios sorprendentes en la simetría facial, reduciendo la plenitud de las mejillas y dando una mayor luminosidad a las eminencias malares. Entonces, si nosotros estamos buscando este perfilamiento facial, en algunas ocasiones solo con la pura manejo de las bolsas de chat se logra, o lo podemos combinar con resultados mucho mejores. Este es el típico paciente como redondita y algunas todavía con caras más redonditas, en donde el resultado con la bichectomía pues es evidente cómo se ven infinitamente mejor que con la cara redondita. Y me retracto en decir infinitamente mejor. Se ven más definidas. El mejor dependerá del gusto del ojo que los esté apreciando. Es tener en cuenta, como en cualquier otra cirugía, porque a veces, y uno lo ve en las redes sociales, se minimiza la importancia de las bolsas de Bichat y la hacen en cualquier lugar cuando se puede tener problemas muy serios como sangrados de la arteria facial, de la vena facial y luego subsecuentes abscesos que pueden ser catastróficos para la persona. Ustedes conocen las relaciones anatómicas y la zona, cómo prácticamente ocupa la grasa toda el área de la cara y que les recomiendo conocerla bien cuando inicien. A mí me gusta esta técnica, hay una técnica un poco más lateralizada, a mí me funciona muy bien, realizo una incisión de 2 a 3 milímetros por detrás y arriba del último molar. Con la ayuda de un mosco, diseco un poco el área muscular y rápidamente brilla. Esta es una grasa muy brillante. Alguna vez algunos de mis residentes dicen, parece grasa de pollo. Sí, es correcto, parece grasa de pollo, de estos pollos medio pintados que vendían antes por ahí. Se ve muy brillante como ustedes la ven y una vez que la localizan, con la ayuda del mosco, la pinzan y medio la jalan un poquito, la desflecan y va a ir saliendo poco a poco. Pueden o no ayudarse también con una Alice para jalar y el mosquito para abrir un poquito más el área. Y esto lo que va a favorecer es que salga la grasa de manera mucho más fácil, teniendo cuidado de no quitar de más. Vamos a seguir ahora con el aumento del mentón. Recordemos que contamos con nada más media hora. Esa incisión de las bolsas de Bichat, les pongo un punto y nada más. ¿A quienes no les vamos a poner un aumento de mentón solamente con un implante? Son los pacientes que tienen alteraciones de la mordida, tienen una severa micrognatia o tienen maloclusión importantes y obviamente anormalidades craneofaciales. Ahí lo que se hace son cirugías ortognáticas mucho más complicadas. Estas 3 imágenes que les pongo aquí son para escoger cuál es el mejor candidato. Este de aquí arriba es un excelente candidato y este de aquí abajo es un excelente candidato. Los que tienen este pliegue labiomental superior, aquí son malos candidatos porque no se obtiene el mejor de los resultados. Sin embargo, en la mayoría de ellos, con el aumento del mentón, a los ojos de nuestro paciente, la mejoría es muy importante. Volviendo a nuestras medidas y para fines prácticos, yo les diría, si ustedes trazan una línea del borde del labio inferior hacia abajo, en el caso de las mujeres debe de casi tocar el mentón y en el caso de los hombres lo hacemos del labio superior y que sí lo toque, es decir, que los hombres tengan un mentón un poco más proveniente y esa es una medida muy práctica que les va a facilitar el ver de qué tamaño van a poner su prótesis. Como yo les comentaba, ya existen los implantes preformados, mi elección son de Silastic, los hay como estos que vienen aquí, se llaman anatómicos, los hay en 3 o 4 tamaños, el tamaño te dice cuánto tiene de largo, cuánto tiene de ancho y cuánto te va a dar de aumento en el mentón del perfil, y entonces es la manera en la que ustedes van a poder escoger el ideal. Aquí ven, aquí es el lugar ideal donde se va a quedar ese mentón,
en esa área es exactamente, no queremos que nos quede por arriba, ni queremos que nos quede por abajo. Realmente es bastante simple la colocación de esos implantes. Hay dos vías de abordaje, la intraoral o la extraoral. En mi caso, yo prefiero la extraoral o la externa, que es la que les voy a mostrar. Fue con la que aprendí. Cuando hice la intraoral tuve algunos problemas con el frenillo o con movimiento de mi prótesis. Evidentemente es un problema mío con la técnica, no de la técnica. Ambas obtienen muy buenos resultados. Ya se demostró que no es cierto que se infecten más las que se hacen intraorales, así que no hay por ahí problema. Consejos prácticos. Si lo primero es, antes de intubarlo, marcar la línea media y marcar dónde vamos a hacer nuestra incisión para que nos quede simétrico. Yo les aconsejo que pueden, sobre todo en un inicio, pintar su implante por fuera, porque tenemos que hacer una bolsa. A veces nada más pintamos el largo, vean que este implante es más corto que el de esta otra paciente, con el objeto de que hagamos una bolsa exacta. Algunos implantes ya vienen marcados con una línea media, la cual tendrá que coincidir con el marcado de nuestra línea media. Como ven aquí, esto viene en esta marca, viene esta área que es más fuerte para poder colocar un punto de sutura y que no se nos rompa el implante si lo que queremos es sujetarlo. Es lo que yo les comentaba de marcar el implante. Una vez que hicieron la bolsa, es muy fácil la colocación, ya sea de este implante o de este otro. Lo colocamos y si su bolsa está de buen tamaño, no se les va a mover, va a quedar perfectamente bien. Tip: nunca agarrar los implantes con los guantes porque pueden llevar talco. Quitarnos muy bien del talco cuando vamos a manejar implantes con los guantes, de ser posible lavarnos con un poquito de la solución fisiológica que tiene nuestro ayudante. Luego cerramos por planos, colocamos un vendaje compresivo por 7 días y siempre cubrimos contra un estafilococo, que es la bacteria que más frecuentemente se encuentra cuando ocasionalmente se llevan a infectar. Es muy raro que se infecten y es muy raro que nos den problemas con este tipo de material aloplástico. Teníamos 30 minutos, llevamos 27 y hemos repasado rápidamente algunas técnicas para el perfilamiento facial. Yo les recomiendo una revisión más amplia del tema en la literatura, hay muchísimo si es caso de su interés. Yo les voy a mostrar un par de casos nada más a largo plazo. Una persona con un resultado a un poquito más de 10 años y una persona con un resultado a prácticamente 5 años, y les voy a comentar lo que se les hizo. Aquí tenemos a esta persona, esta es la que les comento, que tiene más de 10 años, donde evidentemente ustedes pueden ver una rinoplastía, donde hicimos las bolsas de Bichat y le colocamos un mentón. Perdón las sombras, en aquellas épocas no éramos muy buenos tomando las fotos, no es que ahora seamos mucho mejores, pero algo mejor estamos. Vean qué buen resultado obtenemos con el paso de los años, y la persona, pues evidentemente lo pudieron ver ustedes en la fotografía anterior, la cara de felicidad que tiene. Y aquí tenemos a alguien con 5 años de operada, en donde le hicimos, obviamente, una rinoplastía, la colocación de un implante malar, perdón, un implante de mentón y una bichectomía bastante discreta. Estas fotos son relativamente recientes, las últimas, y ya obviamente ya se convirtió en una mujer mucho más segura de sí misma, ya es una mujer más madura y se siente muy contenta y muy agradecida con el resultado obtenido. Pues prácticamente hemos llegado a la media hora que se me asignó. Cualquier pregunta, cualquier comentario, ustedes saben, les puedo dejar nuestro Instagram, que es hoy en día de uso muy común. Es Instagram Otorrinos Polanco. Cualquier cosa que deseen, soy el doctor Fandiño, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando de esta magnífica idea del doctor Sainz y la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.